Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con una línea en el espacio. Imaginemos que tenemos una línea en el espacio. ¿Está bien? Cualquier línea en el espacio puede ser considerada como la odógrafa de algún radiovector. ¿Está claro, jóvenes? Fíjense que dibujé primero la línea en el espacio y después se dibujaron los radios vectores. Entonces, nosotros vamos a poder decir lo siguiente: cualquier línea en el espacio se puede expresar como la odógrafa de un radiovector. Claro, nos quedaría definir o hallar cuál es el radiovector, ¿está bien? Pero eso es algo que lo veremos más adelante. Un radiovector, vamos a poner así, que depende de un argumento escalar. Muy bien, creo que ahí está totalmente claro, no hay nada nuevo, el gráfico mismo nos lo muestra. Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente: este R igual a R de T, nosotros vamos a denominarla como ecuación vectorial de la línea. Es decir, vamos a poner en correspondencia a esta línea que está acá con este radiovector, teniendo en cuenta que nos referimos a la odógrafa del radiovector. ¿Está claro? Y esa va a ser la ecuación vectorial de la línea. ¿Alguna pregunta? Muy bien. Ahora, nosotros vamos a poder dibujar, vamos a hacerlo así, vamos a dibujar, digamos, este es una secante. Dibujamos otra secante. Dibujamos otra secante, ¿está claro? Entonces, al límite al cual tienden las secantes, nosotros lo denominamos tangente. ¿Está bien? Entonces esta línea verde es la tangente. Voy a escribir aquí la definición de este proceso que acabo de mostrarles. La tangente a la línea en el punto dado, eso significa que este punto está definido, está determinado, ¿está claro? Es el límite de la posición de la secante que pasa por el punto y un
punto infinitesimalmente cercano. Es decir, a medida que me voy acercando es el límite al cual tiende esa tangente secante. Jóvenes, esto no es otra cosa que la definición de derivada, no es otra cosa que la definición de velocidad que en algún momento hemos trabajado. ¿Está bien? Entonces, aquí hay otra cosa que es importante. Estamos diciendo que depende de un argumento escalar. Este argumento escalar, el argumento escalar puede ser la longitud, lo voy a llamar S, de la línea. Es decir, nosotros si podemos medir cuánto mide la longitud de la línea y a esa longitud le llamamos S, podemos decir que el parámetro es S. Significa que en términos de la longitud, esta R igual a R de S también es la ecuación de la línea. Ahora, normalmente el S se toma, tengo la curva, y ¿qué es lo que hacemos? Tomamos un punto, el cual nosotros consideramos que es igual a 0, hacia cierto lado decimos que es positivo, o sea, hacia la derecha de ese punto decimos que tenemos una longitud o una distancia, un camino recorrido positivo, en sentido contrario tenemos un sentido negativo. Y entonces nosotros medimos la distancia, y esa distancia es la longitud sobre la curva, ¿está claro? De la línea o el camino sobre la curva. Entonces también podemos nosotros, esto que está aquí, también nosotros lo denominamos ecuación vectorial de la línea. Entonces puede ser en términos de algún parámetro definido de alguna forma, o puede ser un parámetro definido por la misma línea, ¿está claro? Eso es algo que es importante, porque muchas veces nosotros tenemos como parámetro solamente la misma línea, a ella misma. Jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? ¿El profesor puede repetir sobre lo que dijo? A ver, imagínense que ustedes están, a ver, que hay una vereda, que tiene cemento fresco. ¿Está bien? Y ustedes se mueven por esa vereda. Se mueven por esa vereda. Entonces, lo que queda es la huella de lo que ustedes han caminado por esa vereda, ¿está claro? Y ustedes quieren analizar su movimiento en términos de esa huella. No sé si está entendido. Entonces, aquí, ¿qué parámetro puedo tomar? Voy a tomar como parámetro o como argumento escalar aquello que puedo medir. Y aquello que puedo medir, ¿qué cosa es? La longitud a lo largo de la cuerda. ¿Está bien? A lo largo del camino. A eso es a lo que llamo S. ¿Eso está entendido? Sí. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, esto nos dice, ahora, normalmente este S es lo que nosotros decimos que es un arco a lo largo
de la curva, porque es una línea curva, ¿está claro? Es una línea curva. Entonces, ese es uno de los parámetros que nosotros tomamos con cierta frecuencia. Y eso nos permite a nosotros definir lo siguiente. La derivada del radio vector por la cuerda, es decir, la derivada de R con respecto a S, tiene módulo igual a la unidad y su dirección coincide con la tangente a la curva en dicho punto. O sea, todo eso se evalúa en un punto dado, ¿está claro? Porque son límites. ¿Qué significa? Que la derivada de R con respecto a S, puedo ponerlo así, el R en principio es de T, es igual al límite cuando delta de S tiende a 0, delta de R sobre delta de S, y esto es igual, lo vamos a poner así, tau. ¿Y esto qué es igual? Vector unitario tangente. ¿Tangente a quién? A la curva. Muy bien. Esto nos permite lo siguiente. A ver. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, primero, antes de continuar? No, muy bien. Muy bien. Entonces, imagínense lo siguiente. Tengo una curva y tengo acá una tangente. ¿Está claro? Tengo una tangente. Entonces, nosotros vamos a denominar. Se denomina plano tangente a la curva en el punto. Vamos a ponerle un nombre al punto. Vamos a decir que el punto se llama M. Entonces tenemos de que este punto se llama M. Entonces, curva tangente a la, o plano tangente a la curva en el punto M a la posición límite del plano que pasa por la tangente a la curva en dicho punto. Esto parece una redundancia, jóvenes, pero
es importante. Aquí entonces nosotros lo que vamos a tener es de que aquí vamos a tener un plano que es tangente a la curva, y en ese plano es donde está, digamos así, donde vive justamente este vector tangente. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. Un teorema bien interesante. Teorema la primera y segunda derivadas del radio vector vamos a poner aquí R de t se encuentran en el plano tangente. A ver, vamos a ver cómo probamos esto. Si nosotros tenemos R de t, vamos a desarrollarlo en una serie de Taylor alrededor de este punto. ¿Está bien? Alrededor de este punto. Significa que esto en principio va a ser un R evaluado en el punto M más R' evaluado en ese punto M sobre 1 factorial, y vamos a tener aquí nosotros un delta de t correspondiente a ese valor M más R2' sobre 2 factorial, esto evaluado en M, por delta de t al cuadrado. Esto es lo que nosotros tenemos. No, más algo más, ¿está bien? Y aquí ponemos más el delta de t. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos. Nos limitamos solamente a estos dos primeros valores. Vamos a despreciar esto, vamos a decir que es muy pequeño, que es igual a 0, a estos cálculos. Y nosotros aquí vemos de que podemos expresar R, ¿está bien? Podemos nosotros expresar R, su segunda derivada, ¿está bien? Disculpen, esto ya viene a ser t, ¿está bien? Podemos nosotros expresar este R de t como una combinación lineal de la función R más su primera derivada a partir de acá. Entonces aquí nosotros vemos de que la segunda derivada tiene que estar en el mismo plano de la primera derivada. ¿Está claro? Disculpen. No, acá es delta de R. Es decir, esto pasa aquí, RT menos R es el delta de R, y esta es la primera derivada. Entonces, está en el plano formado por el delta de R y la primera derivada. En consecuencia, están todas en el mismo plano. Significa que la primera y la segunda derivada nos determinan justamente la dirección o este plano. Este plano, en este caso, se le llama el plano
un momentito. No, disculpen, me estoy confundiendo aquí. Entonces, aquí nosotros vamos a tener dos direcciones. En este punto, nosotros tenemos de que nos está determinando este plano definido por estos dos vectores, el R y el R', o el R' y el R2'. Entonces nos van a definir dos direcciones. Una es la dirección tangente y la otra es esta dirección. Esta es la que nosotros conocemos y hemos visto, la dirección tangente, y esta dirección es a la cual nosotros vamos a denominar dirección normal. Entonces tenemos este plano definido por esta tangente y este normal. ¿Eso está claro, jóvenes? Ahora, nosotros podemos definir una tercera dirección. Esta tercera dirección es una que va a salir, va a ser normal al plano. Esta dirección que se llama, que es normal al plano, se le suele llamar binormal. Entonces esta N es la normal principal a la curva y B es la binormal. ¿Eso está claro, jóvenes? Ya dejo para que ustedes lo verifiquen, pero esta dirección normal ustedes la van a poder hallar, en todo caso, hallando el producto vectorial de R' por R2', y este producto vectorial vectorialmente de nuevo por R2'. De esta forma ustedes van a hallar la dirección normal. En principio, eso con las herramientas que ustedes saben de física, fácilmente pueden verlo. Esto nos permite a nosotros llegar a otra definición que es importante. Supongamos que tenemos una curva y igual vamos a asumir que tenemos dos radios vectores y este radio vector, al pasar de una posición hasta otra posición, va a barrer cierto ángulo. A esto le voy a llamar delta de phi. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Este es delta de phi y esta distancia que está acá es delta de s. Entonces, el límite de la relación entre delta de phi y delta de s, el límite cuando delta de s tiende a 0, la vamos a denominar k. Esta k, jóvenes, se llama curvatura. Es decir, nos determina la curvatura que tiene una curva entre dos de estas líneas. Y su magnitud inversa, vamos a llamarle R sub k, que es igual a 1 sobre este k. Esto no es otra cosa que lo que conocemos como radio de curvatura. ¿Está claro, jóvenes? Son conceptos que ustedes conocen. Muy bien, sigamos con estas construcciones. Hallemos ahora la derivada de este vector tangente que ya lo hemos definido con respecto a S.
Entonces, para hallar esa derivada, vamos a hacer lo siguiente. Primero esto, un poquito más chiquito por acá. Necesito hacer lo siguiente. A ver, digamos... Digamos lo siguiente, para hallar esto, ¿está claro? Nosotros vamos a tomar dos puntos muy cercanos. Un punto va a ser este que está aquí, al cual vamos a decir que es M en un valor dado de S, y vamos a tomar otro punto por acá, que es M en S más delta de S. Entonces vamos a hallar los vectores tangentes en cada uno de estos puntos. En este punto tenemos el vector tangente, este es tau, evaluado en S, y tenemos en este punto el vector tangente. Esto es tau, evaluado en S más delta de S. Muy bien, entonces nosotros tenemos eso. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a copiar este vector y lo voy a trasladar hasta acá. Y vamos a tener nosotros esto que está aquí, que es delta de tau. Entonces, para poder hacer el cálculo, necesitamos delta de tau entre delta de S y hallar su relación y su límite. ¿Está claro? Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Este ángulo es delta de phi. Jóvenes, sale que es delta de phi porque si este es delta de phi y yo trazo aquí una tangente y otra tangente, el ángulo que forman esas tangentes que son perpendiculares a estos también es delta de phi. ¿Está claro? Entonces, nosotros vamos a poder decir lo siguiente. El módulo de este vector tangente es igual a 2 veces el seno de delta de phi medios. Jóvenes, ¿por qué? Porque este vector o este módulo es igual a 1 y este módulo es igual a 1. Entonces tengo un triángulo isósceles donde este ángulo es delta de phi y quiero hallar el ángulo contrario. Y por sencillos cálculos hallamos esto. Entonces, nosotros a partir de aquí ya podemos comenzar parte del cálculo. Delta de tau sobre, disculpen, no es delta, es d de tau, ¿ya? La derivada de tau con respecto a S. Vamos a comenzar calculando su módulo. Esto es igual al límite cuando delta de S tiende a 0 de esto que está acá, que va a ser 2 veces el seno de delta de phi sobre 2 dividido sobre delta de S. Esto va a ser igual al límite cuando delta de S tiende a 0. Esto tenemos el seno de delta de phi sobre 2 dividido sobre delta de phi sobre 2 multiplicado por 2 veces delta de phi sobre 2 sobre delta de S. Muy bien. Este límite que está acá, límite cuando delta de S tiende a 0, de esto entre esto, este límite tiende a 1 y este límite, este medio se va con este delta phi entre delta S es esto. Significa de que este módulo tiende acá, es igual a la curvatura. Entonces ya nosotros tenemos cuál es el módulo de esta derivada que estamos calculando.
Vamos a ver ahora la dirección. ¿Cómo es que hallamos la dirección? Para hallar la dirección hacemos lo siguiente. Para hallar la dirección, derivamos t al cuadrado respecto a s. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Si derivamos este t al cuadrado con respecto a s, nosotros obtenemos lo siguiente: 2 veces t multiplicado por dt ds. Disculpen, aquí t al cuadrado hay que tener en cuenta de que es igual a 1, porque es un vector de módulo 1 esto. Entonces esto es igual a 0. ¿Eso qué significa? Que tau es perpendicular a la derivada de tau con respecto a s. Significa que esta derivada es perpendicular a el vector tangente. ¿Está claro, jóvenes? Significa que esto, su dirección, la dirección de esto coincide con la dirección normal. Entonces, finalmente, vamos a tener nosotros lo siguiente. Un momentito. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Entonces, la derivada de tau con respecto a s no es otra cosa que la curvatura por la dirección normal. A ver, ¿por qué tau al cuadrado? Están preguntando. Porque nosotros hemos visto anteriormente que tau es un vector unitario, ¿está claro? Si es un vector unitario, su módulo es 1. Entonces, la derivada, al momento de derivar, tenemos este 0 que nos va a permitir hacer el cálculo. ¿Está claro? Sí. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos. Bien, entonces, aquí vamos a ver un concepto más por aquí. Este concepto lo vamos a utilizar poco, pero igual es importante. Se denomina torsión. Voy a ponerle así, T, de una curva en un punto M al límite entre la relación del ángulo de giro del plano con respecto a la longitud
de la cuerda. ¿Eso qué significa, jóvenes? Tengo la curva, entonces digamos que en este punto, aquí, digamos, como esto es plano, no se puede ver. En este punto, vamos a decir que nosotros tenemos este plano, ¿está bien? Y en este punto que está por acá, nosotros vamos a tener de que el plano está como movido hacia otro lado. Entonces, ¿qué es lo que significa? Nosotros estamos viéndolo, esto es un plano, pero si nosotros lo viésemos de este lado, tendríamos algo así, digamos. Este es un plano, el plano verde, y este es el plano azul. Es decir, a lo largo que voy avanzando con la curva, este plano va cambiando su orientación. Entonces, este ángulo es al cual nosotros llamamos delta de phi, de esa manera. Significa que la torsión T no es otra cosa, vamos a poner así como módulo, el límite delta de S tiende a 0 de delta de este phi con respecto a S. Aquí se toma el sentido positivo o negativo correspondiente a la regla de la mano derecha, es decir, yo apunto mi pulgar hacia la dirección del movimiento, digamos de que el movimiento viene hacia acá, y entonces si es que el plano está girando en este sentido es positivo, si gira en sentido contrario es negativo. ¿Eso está entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Entonces, vamos a ver nosotros lo siguiente. Sobre el sentido de giro, normalmente nosotros tomamos una dirección de movimiento, digamos esta que está acá. Entonces usamos la regla de la mano derecha. Ponemos nuestro pulgar en este sentido y hacia donde giran nuestros otros dedos nos determina el sentido positivo o negativo. Lógicamente tenemos que ver cómo es que van variando los planos a lo largo o a medida que nosotros vamos haciendo este desarrollo. Profesor, si gira, los dedos van en el sentido del giro es positivo, ¿cierto? Disculpa, no te escuché. Dijo lo de los dedos, si el giro es en el sentido de los dedos es positivo, ¿cierto? Así es positivo. Perfecto. Muy bien. Ahora, nosotros vamos a decir lo siguiente, sea, voy a llamarla así beta, vector unitario binormal, es decir, el vector unitario que es normal al plano, ¿está claro? Al plano donde está la tangente y la normal. Este es el vector unitario binormal. Entonces, hallemos, igual como hicimos hace un momento, la derivada de beta con respecto a S. ¿Está bien? Entonces, al momento que nosotros hacemos este cálculo, vamos a encontrar lo siguiente. Se demuestra que, y al decir yo que se demuestra que, significa, jóvenes, que ustedes tienen que verificar este cálculo. La derivada de beta con respecto a S en módulo es igual al módulo de la torsión. ¿Está bien? Ahora nos falta la dirección. Para la dirección se hace lo mismo, ya que este es un vector unitario, se toma la derivada con respecto a S de beta al cuadrado
esto es igual, o sea, la derivada de esto que es igual a 1, esto nos sale 2 veces beta por derivada de beta con respecto a S es igual a 0, de donde tenemos que beta es perpendicular a la derivada de beta con respecto a S. Entonces, aquí nosotros vamos a tener lo mismo. Significa que es perpendicular a beta, significa que se encuentra en este plano. ¿Está bien? Que se encuentra en este plano. Ahora, aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Derivemos la siguiente identidad. Beta, que es vector unitario normal a este plano, no es otra cosa que el producto vectorial de tau por n. Entonces derivemos eso con respecto a S. ¿Qué es lo que vamos a tener? La derivada de beta. Esto para hallar ¿qué cosa? La dirección. Es igual a la derivada de tau con respecto a S multiplicado por n más tau por la derivada de n con respecto a S. Ahora, pero nosotros sabemos que la derivada, aquí jóvenes, quiero remarcar bien esto, que este es un producto vectorial. Esta derivada ya la hemos hallado nosotros, está acá y es en la dirección de la normal, significa que esto está en la dirección de la normal. Producto vectorial de dos vectores paralelos se hace 0. Por lo tanto, solamente nos queda esto. ¿Está bien? Solamente nos queda esto. Y eso va a significar lo siguiente. Entonces, significa que tau es perpendicular a la derivada de beta con respecto a S. Significa que beta, ¿está bien?, es perpendicular a su derivada con respecto a S, y a su vez la derivada de beta con respecto a S es perpendicular a tau. Esta derivada es perpendicular a B y es perpendicular a tau. Significa que debe ser paralelo o antiparalelo a N. ¿Está bien? Ahora, a partir de aquí va a salir que la derivada de beta con respecto a S es en módulo igual a T en la dirección normal y el signo va a ser negativo. Este signo negativo es porque se demuestra de que está en la dirección contraria a la dirección de giro. Entonces, de aquí nosotros ya tenemos algo que es importante. Este T es igual a menos n multiplicado escalarmente por la derivada de beta con respecto a S. Y hemos hallado ¿qué cosa? La torsión. Al igual que tenemos este que es la torsión, se puede definir el radio de torsión, que es igual a 1 sobre T. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, tenemos aquí 3 fórmulas. ¿Listo? 3 fórmulas principales de la geometría diferencial. Ya las hemos visto. Una es la derivada de R con respecto a S es igual a tau.
Este es 1. 2. La derivada de tau con respecto a S es igual a la curvatura en la dirección normal. 3. La derivada de beta con respecto a S es igual a menos la torsión en la dirección normal. Entonces, esas, jóvenes, son los cálculos importantes que tiene esto. A ver, creo que nos queda tiempo justo para un pequeño ejemplo. Vamos a ver una curva espiral. Una curva espiral, jóvenes, ustedes saben muy bien, la podemos nosotros graficar. Bueno, el gráfico no creo que me salga muy bien, pero es algo que viene, comienza de aquí, disculpen, comienza de aquí, gira de una vuelta y siempre va subiendo. ¿Está bien? Entonces voy a escoger un punto, digamos este es el punto M. Con respecto al punto M voy a graficar su radio vector. Entonces este es el radio vector R, que depende de un, bueno, R nomás, después vemos lo del parámetro. Lo vamos a hacer con respecto a su recorrido, ¿está bien? Con respecto a su arco. Y vamos a tener lo siguiente. Vamos a escribir paramétricamente la ecuación de esta espiral. Entonces, para eso nosotros hacemos lo siguiente. Sí. Aquí trazo esta línea. Y esta distancia, esto le llamo A. Vamos a considerar de que ese A está fijo. Ese A, y voy a tomar como parámetro este ángulo T. Es decir, el parámetro con respecto al cual va girando. Y vamos a decir de que esta altura que está es igual a H multiplicado por T. Entonces, paramétricamente esta curva, esta espiral, se escribe de la siguiente forma. X es igual a coseno de T, Y es igual a seno de T, y Z es igual a H por T. Muy bien. Entonces ya tenemos esto, significa que el radio vector R, este que está ahí graficado, no es otra cosa que A coseno de T e sub X más A seno de T e sub Y más H por T e sub Z. Listo, ya tenemos nosotros nuestro radio vector. Lo siguiente que hacemos es hallamos el diferencial DDS, que lo necesitamos. Esto es DDR al cuadrado, raíz cuadrada. Esto no es otra cosa que la raíz cuadrada de, vamos a poner dr ds al cuadrado de t al cuadrado, y esto es dt raíz cuadrada de dr con respecto a ds al cuadrado. Entonces aquí nosotros estamos, aquí este dt puede salir y podría haber dos signos, más menos en principio, pero estamos tomando de que el sentido de crecimiento de s coincide con el sentido de crecimiento de este parámetro t. Por eso es que tomamos como signo negativo. Muy bien, entonces vamos a ver, tenemos nuestros cálculos, estos que son los principales. 1, dr, sí, son vectores unitarios. E sub x, e sub y, e sub z son vectores unitarios. ¿Está bien? Prefiero yo llamarle e sub x, e sub y, e sub z en vez de i, j, k, porque esta es una notación más general que vamos a utilizar cuando veamos
otros sistemas de coordenadas que no sean los cartesianos. Gracias por la observación. Sí, si estamos hablando de vectores unitarios, tiene que ir la gorrita. Bien, entonces, primer cálculo. dr con respecto a ds. dr es igual, el diferencial de esto con respecto a t va a ser igual a, la derivada del coseno es menos a seno, aquí vamos a tener e sub x, más a coseno de t e sub y, disculpen jóvenes, más k, disculpen, más h e sub z, y todo esto lo multiplico por ddt. Entonces tengo el ddr, tengo el dds, simplemente podemos nosotros calcular. Ahora, aquí hay que tener en cuenta, sí, ¿no era HT o solo es H? estoy derivando con respecto a t. Ok. Acá está el ddt. Muy bien. Ya. Ok, entonces, lo siguiente que hacemos aquí es de que dds es igual al módulo de dr. Y esto va a ser igual, entonces, el módulo es a al cuadrado coseno cuadrado de t más a cuadrado seno cuadrado de t más h al cuadrado, esto de dt, disculpen, aquí todavía raíz cuadrada, y esto no es otra cosa que la raíz cuadrada de a al cuadrado más h al cuadrado por ddt. Muy bien, ya tenemos esto, entonces hacemos el cálculo. Nuestro vector tangente es la derivada de r con respecto a s, que podemos nosotros tomarlo como estos coeficientes. Entonces vamos a tener esto que está aquí entre esto que está acá. El ddt se va a ir. En consecuencia, tenemos que esto es igual a menos a seno de t e sub x más a coseno de t e sub y más h e sub z, y dividido sobre a cuadrado más h al cuadrado a la u medio. Entonces, de esa forma nosotros ya hemos hallado ¿qué cosa? El vector tangente a la espiral en cualquier punto. Ahora calculemos este. Para calcular ese, nuestro segundo cálculo, tenemos derivada de tau con respecto a s. Sabemos que esto es igual a k por la normal. Ahora, nosotros tenemos que este de tau lo acabamos de calcular. Un momentito. Tenemos este de tau, vamos a derivarlo. Esto no se afecta, solamente derivar el seno, derivar el coseno, y esto se va a hacer 0. Entonces tenemos que este diferencial de tau no va a ser otra cosa que menos a coseno de t e sub x menos a seno de t e sub y dividido sobre a cuadrado más h al cuadrado a la u medio. Entonces nosotros vamos a tener aquí que este k multiplicado por la normal no es otra cosa que esto entre dds. El dds está acá, esto se va a ir, o no, esto se va a multiplicar con esta parte de aquí abajo, y vamos a tener el siguiente vector: a coseno de t
e sub x más, sí, voy a ponerlo esto así, y más a seno de t e sub y dividido sobre a cuadrado más h al cuadrado, y todo esto con signo negativo. ¿Está bien? Todo esto con signo negativo. Ahora, la curvatura. Para la curvatura nosotros tenemos que esta es la derivada de tau con respecto a s en módulo. Esto va a ser igual a la raíz cuadrada de a cuadrado coseno cuadrado de t más a cuadrado seno cuadrado de t sobre a cuadrado más h al cuadrado, esto al cuadrado. Aquí. Y esto nos va a dar, jóvenes, a sobre a cuadrado más h al cuadrado. Listo, entonces, juntando todo esto, nosotros vamos a tener que este vector normal es igual, o sea, esto pasa a dividir, significa que voy a multiplicar por esto, voy a dividir entre a, ¿está bien? Aquí esto es lo que tenemos, y vamos a tener que esto va a ser simplemente menos coseno de t e sub x menos seno de t e sub y. Jóvenes, ¿esto está claro? Muy bien, ahora la tercera parte es esto, necesito este beta. Ese beta no es otra cosa que el producto vectorial de tau por n. En este caso nosotros vamos a tener lo siguiente: 1 sobre a cuadrado más h al cuadrado a la 1 medio, y aquí voy a tener el producto vectorial que es e sub x, e sub y, e sub z menos a seno de t. A ver, necesito más espacio, esté ajustado, a coseno de t h menos coseno de t seno de t 0. ¿Está bien? Entonces este también es menos. De aquí, multiplicando y simplificando, obtenemos de que este beta va a ser igual a h seno de t e sub x más o menos h coseno de t e sub y más k, o más a, disculpen, e sub z, dividido sobre ese factor que está adelante, a cuadrado más h al cuadrado a la 1 medio. Muy bien, entonces ya que tenemos esto, nosotros podemos hacer el cálculo de la curvatura. Y ya dejo para que ustedes verifiquen de que la curva, o disculpen, la torsión sale h sobre a cuadrado más h al cuadrado. Entonces aquí nosotros tenemos algo que es bastante interesante. Fíjense que la curvatura y la torsión son iguales y son constantes, no dependen del parámetro t. Y se pueden sacar algunas otras conclusiones bastante interesantes. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
Muy bien. Si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.